idea de un comunismo de lujo completamente automatizado. O sea, el común debates, obras de estos autores, se parte, digamos, de un diagnóstico que se formuló a fines de los 90 en Warwick sobre la potencialidad disruptiva de las nuevas tecnologías para pensar, digamos, un futuro radicalmente distinto al conocido y por lo tanto radicalmente distinto al capitalismo. Digamos, en todas estas obras, la inteligencia artificial, los procesos de automatización, los nuevos desarrollos cibernéticos e informáticos aparecen como posibilidades de emancipar definitivamente a la sociedad del trabajo y de la escasez. Entonces, o sea, hay una apuesta muy fuerte, casi utópica, digamos, a que los desarrollos, se está llegando a un grado tal de desarrollo tecnológico, el capitalismo llegó a un grado tal de desarrollo tecnológico que pone las condiciones para una superación de los límites de la sociedad capitalista. Básicamente en esos dos sentidos, ¿no? Una sociedad que crecientemente puede emanciparse del trabajo, o sea, reducir el trabajo cada vez más hasta niveles significantes y ampliarse de trabajo bajo todos estos mecanismos, digamos, de automatización fundados en los sistemas de la inteligencia artificial. Sobre todo aparece este desplazamiento, ¿no? El desarrollo. Uno podría pensar que hay como cierta reedición de una hipótesis marxista bastante clásica, de que el desarrollo de las fuerzas productivas pone las condiciones o pone las crisis suficientes para disrumpir las relaciones de producción capitalista, entonces a pasar un umbral de una sociedad postcapitalista. Y también sobre todo aparece en este último libro, por ejemplo, República Popular de Walmart, una idea ya no tanto relacionada a los procesos de automatización del trabajo, sino a los sistemas algorítmicos de coordinación de la producción y la circulación, como una respuesta finalmente conseguida a los problemas de la planificación económica. Digamos, hay también una apuesta a pensar que todos estos sistemas de centralización informática y gestión informática cada vez más eficiente en tiempo real de los procesos productivos, de los intercambios, de los procesos de trabajo, permitiría resolver técnicamente los problemas que encontró el intento de planificación económica socialista y ofrecer definitivamente una alternativa a la organización de la producción y el consumo en base a la lógica del mercado. Digamos, este es el marco desde donde yo venía pensando o acercándome, en realidad, porque estos son temas o debates bastante recientes en mi trabajo, de cómo estaban funcionando estas nuevas tecnologías en este tipo de discusiones, y se arma una línea, digamos, que uno podría llamar tecnoutópica o eso, ¿no? Que se está insistiendo, todos estos autores insisten contra, digamos, una tradición que se llama un folk del pensamiento de izquierda, ¿no? Que rechaza los avances de la modernidad, que rechaza las formas cada vez más complejas y abstractas de organización de la comunidad en función de resaltar estas potencialidades emancipatorias de las nuevas tecnologías puestas por el propio capital. Entonces, mi acercamiento a Saddam viene un poco en contrapunto a todos estos debates, es decir, bueno, en Saddam encontramos básicamente lo contrario, ¿no? Un tecnopesimismo que piensa este surgimiento de la inteligencia artificial o de los procesos automatizados como un umbral negativo para la humanidad. ¿No? Se está cruzando, dice Saddam, un umbral tecnológico que nos pone frente a básicamente una catástrofe para los seres humanos. Hay muchas discusiones y muchos contrapuntos en este debate. Saddam me parecía que era uno de esos. Entonces, eso para enmarcar un poco desde dónde llegar a leer Saddam, desde qué clave de lectura me acerqué al libro. Entonces quería volver un poco sobre la introducción del libro que discutimos el lunes pasado, para señalar sobre todo de qué forma Saddam está pensando esta historia, o
qué relato histórico construye sobre este surgimiento de la inteligencia artificial y sus efectos. O sea, la introducción, como vimos el lunes pasado, arma el arco de todo el libro, ¿no? Como desde los problemas técnicos históricos del surgimiento de la inteligencia artificial y la lista, digamos, de efectos negativos que ese surgimiento traería, que son, digamos, esos dos ejes los que se van a desplegar en el libro. Pero en la introducción ya aparece esta constatación que hace Sagan sobre un cambio reciente en el Estatuto de las Tecnologías que adquieren características novedosas, digamos, y son esas características las que él va a pensar o va a presentar como potencialmente problemáticas y como portadoras de este antihumanismo radical. Entonces él dice en esa introducción que esa diferencia fundamental que aparece más recientemente son estos tres puntos, ¿no? Primero, los dispositivos digitales, los sistemas digitales adquieren una potencia aleteica, o sea, aparecen como capaces y portadores de un nuevo régimen de verdad, que es excedente a los viejos regímenes de verdad que estableció la episteme humana, que entramos más recientemente en una era antropomórfica de la técnica, o sea, una tendencia a que los objetos técnicos se presenten como dobles del cerebro humano, y no solo como dobles del cerebro humano que lo puedan equiparar, sino que incluso lo puedan superar, ¿no? Son esta fantasía del doble artificial aumentado, un cerebro igual que el humano, pero más potente. Y en tercer punto, dice Sagan en la introducción, lo que aparece también es un poder combinatorio de estos dispositivos, o sea, la capacidad de estos sistemas, de estos objetos, de estos artefactos técnicos de influir en las conductas, orientar las conductas, guiar las conductas, imponer ciertas decisiones, ¿no? Esta sustitución del libre ejercicio autónomo de la acción humana por protocolos cada vez más automatizados, cada vez más excedentes al control humano, y cada vez más acelerados en un sentido de inmediatez. Y dice Sagan que portan estos objetos una racionalidad puramente utilitarista que colapsa, digamos, o evacúa cualquier pluralidad, cualquier discusión sobre los fines de la acción humana, ¿no? Se impone automáticamente un solo fin, que él llama utilitarista a lo largo del libro, por sobre cualquier tipo de discusión sobre la relación entre fines y medios, objetivos de la acción, valores de la acción. En todo este cambio de estatuto lo que ve Sagan es justamente casi la inminencia de la acción humana creando objetos que prescinden de ella misma, ¿no? Duplicación, superación, automatización de la decisión, evacúa cada vez más, dice Sagan, la necesidad de una acción humana. Dice que este cambio de estatuto parte de tres condiciones, también en la introducción, que se franquearon recientemente. Él dice, bueno, solo muy recientemente las tecnologías digitales alcanzaron una escala totalizadora, o sea, están presentes y tienen la potencialidad de tomar como objeto todos los ámbitos de la vida. Solo muy recientemente alcanzaron este poder de inflexión sobre los comportamientos, o sea, dejaron de ser herramientas ad hoc a la decisión humana y pasan a ser objetos que deciden por sobre las conductas humanas. Y después él marca otro punto que después no aparece demasiado, pero él dice que todo este cambio surge de una condición de disolución del espacio autónomo de la técnica y de la ciencia en función de una totalización de un mundo tecnoeconómico que guía todas estas transformaciones. Entonces, digamos, este es el mapa del cambio, digamos, del giro histórico que Sagan ve en el desarrollo de la inteligencia artificial y que va a empezar a desarrollar en el libro. Y en la primera parte, él se va a centrar no tanto en lo que aparece primero acá, que es este nuevo régimen de verdad de los dispositivos, sino más bien en el punto 2 y 3, digamos. En la primera parte, justamente se concentra en esta relación entre antropomorfización y giro combinatorio de la técnica, o sea, en cómo surge este poder de los dispositivos de guiar y imponerse sobre la decisión humana, y al mismo tiempo cómo se va a acompañar de una creciente antropomorfización de los dispositivos que
emular y por lo tanto sustituir el cerebro humano y el juicio. Digamos, a lo largo de esta primera parte, de estos 4 capítulos de la primera parte, lo que hay es todo el tiempo un relato de este movimiento, por el cual la técnica o los objetos técnicos dejan de ser herramientas que permiten un mejor control por parte de los agentes humanos sobre la realidad, sobre los datos, sobre los procesos, para transformarse cada vez más en tecnologías destinadas a orientar la acción humana, digamos, a ejercer este poder combinatorio, este poder incitativo de los dispositivos, que va a reemplazar progresivamente la propia acción humana y la decisión humana. Entonces él hace al principio una contraposición entre los primeros sistemas informáticos, por ejemplo la máquina estadística de Hollerich, digamos, aquel que va a patentar a fines del siglo XIX y que se va a desarrollar después en lo que hoy es IBM, incluso en la máquina Enigma de Turing, digamos, en la Segunda Guerra, ¿no? Él ve ahí unos tipos de dispositivos cuyo objeto era facilitar el manejo de la información, volverla más disponible, más fácilmente manipulable, y permitir, digamos, tomar decisiones por los agentes humanos mejor informadas, pero siempre como una herramienta ad hoc a una decisión que seguía siendo propia del agente humano. Él dice que lo interesante es como en el mundo que surge la máquina de Turing, surge una herramienta de nuevo tipo, dice Sagan. Él lo puntúa en el sistema de cálculo balístico, que también se desarrolla en la Segunda Guerra por Ecker y Moseley. Y él dice, con el sistema de cálculo balístico ya no se trataba de cartografiar más eficazmente un estado, una serie de datos, sino de un sistema que tenía la capacidad de identificar el momento preciso en que el agente humano tenía que llevar adelante su gesto, su decisión, para hacerlo con mayor eficacia. Entonces ahí aparece ya un primer cambio para Sagan, que es esta automatización del momento decisorio por el propio sistema, ¿no? Ya no es el sistema el que ofrece un manejo más facilitado de la información, sino es el propio sistema el que le marca al agente humano el momento donde tiene que llevar adelante la acción. Él dice, bueno, esta tendencia se va a desarrollar a lo largo del siglo XX hasta llegar, por ejemplo, a los sistemas expertos, digamos, los primeros sistemas de inteligencia artificial en los años 90, que no solo mantienen esta capacidad decisoria que ya tenía el cálculo balístico, sino que además, digamos, replican una facultad cognitiva humana, que es evaluar las propiedades de los sistemas, evaluar esa información de forma autónoma e incluso más potente que la evaluación de un agente humano, porque en esos análisis de correlaciones y de matrices de datos, esos sistemas revelan fenómenos que el agente humano no podría haber descubierto. Y el conjunto de este giro combinatorio, lo que implica para Sagan es justamente la disolución, o sea, la anulación de la pluralidad de acciones posibles de los agentes en función de la información disponible, en beneficio de una decisión automatizada en los dispositivos que se impone sin ambigüedad, digamos, y en tiempos cada vez más automatizados, en procesos cada vez más automatizados, cada vez más excedentes al tiempo y a la decisión humana, y en plazos cada vez más inmediatistas. Y en ese sentido, lo que ve Sagan en esto es un efecto de esta antropomorfización de los dispositivos, que no solo, como decimos, se proponen con el proyecto cibernético imitar, digamos, duplicar y aumentar la mente humana, reproducción de las facultades cognitivas de interpretación y decisión, sino que incluso, dice Sagan, con el machine learning lo que alcanzan es una capacidad de autoperfectibilidad, digamos. Esos individuos técnicos ya capaces de interpretación, ya capaces de decisión autónoma, se presentan, se desarrollan como capaces de autodiferenciación, o sea, de aprender. Por eso dice Sagan que lo que aparece es una tendencia al agente computacional autónomo, una gente que se enseña a sí mismo, se diferencia a sí mismo y adquiere cada vez más capacidades
en función de la experiencia, digamos. Y este mismo movimiento entre, digamos, del control al poder decisorio de los dispositivos y de la distancia hombre-máquina a la antropomorfización, Sagan va a marcar el diseño mismo de los dispositivos, ¿no? El capítulo que habla de las características ergonómicas y el desarrollo de esas características implica este mismo movimiento. Él dice, bueno, si vemos el primer mouse en el 68 de Engelbart, es un dispositivo que se presentaba como una herramienta que facilitara el control del agente humano por sobre los dispositivos computacionales y que facilitara la comodidad y la libertad espontánea de manejar la información disponible, ¿no? Son técnicas de control humano sobre los sistemas. Y él dice, el movimiento que va de ese mouse original al iPhone, por ejemplo, ¿no? Donde el dispositivo no solo se miniaturiza, sino que se vuelve táctil, que progresivamente borra las barreras, digamos, objetuales que distancian al sistema del agente humano, y con todo el desarrollo, ¿no? de los sistemas de registro de datos en tiempo real, geolocalización, redes sociales, en fin, el dispositivo deja de aparecer como algo a controlar por el agente y aparece como un dispositivo que actúa sobre el agente. Así, que impone, digamos, que facilita ciertas acciones, que penaliza otras acciones, que incita a ciertas acciones y no a otras, y que impone decisiones que aparecen como evidentes e inmediatas por sobre el agente humano. Pues acá también es el mismo movimiento, ¿no? De estas tecnologías, estos artefactos de control de la información por los agentes humanos, se pasa a dispositivos que empiezan a orientar las conductas de los agentes humanos. Acá también se marca este movimiento de antropomorfización, ¿no? El cuerpo humano deja de estar frente a la máquina y empieza a establecerse una relación íntima y ubicua entre los dispositivos y los sistemas y el agente humano. Primero, por ejemplo, él hace mucho énfasis en esto porque los objetos empiezan a aparecer como capaces de preferir el verbo, ¿no? Uno empieza a establecer una relación casi uno a uno con el dispositivo, puede hablarle, el dispositivo le responde, hay una imitación de la interacción humana que disuelve el carácter artefactual del dispositivo. Pero sobre todo porque el cuerpo deja de estar, dice Sagan, frente a la máquina y pasa a ser el objeto de todos estos sistemas. Es decir, el cuerpo humano ya no es más un agente exterior que utiliza los sistemas para acceder más fácilmente y decidir sobre una mayor cantidad de información, y pasa a ser el objeto mismo de los sistemas. Está siendo registrado permanentemente por los sistemas. Incluso, dice Sagan, él enfatiza esta tendencia más reciente en el diseño de los dispositivos tecnológicos a disolverse en el ambiente, ¿no? Ya no a mantenerse como dispositivos diferenciados, sino a esto que llama la computación ubicua, de todos los objetos de la vida cotidiana capaces de registrar información, procesarla, responder inteligentemente. Y acá marca entonces esta tendencia evanescente de la artefactualidad, ¿no? Hay algo de que precisamente cuando todos estos dispositivos se integran cada vez más a la vida, se esfuerza por el diseño a borrar esa barrera entre cuerpo y máquina, y en hacer aparecer a estas decisiones automatizadas como algo que surge de las cosas mismas, ¿no? Como que se impone con la fuerza de una verdad casi objetiva. Entonces lo que podemos decir que se traza en esta primera parte es un relato que hace Sagan de este movimiento, ¿no? Del control humano sobre los dispositivos a un gobierno automatizado de las conductas. Es decir, hay una creciente orientación de las conductas humanas por los dispositivos maquínicos. Y en ese sentido uno podría decir que lo que está intentando pensar Sagan, está esta relación entre gubernamentalidad y cibernética, ¿no? Digo, justamente Foucault definía el problema del poder y del gobierno
como estas capacidades y tecnologías de conducir las conductas de otros agentes humanos, ¿no? Las tecnologías de poder o de gobierno son tecnologías que le permitían a ciertos agentes influir, conducir, enmarcar las conductas, ya sea directamente, ¿no? Como uno puede pensar las tecnologías más clásicas y favorecer otras, o como empieza a pensar Foucault ya alrededor del problema de la gubernamentalidad, no como una influencia directa sobre la conducta en tanto castigo o represión, sino tecnologías que lo que hacen es influir sobre el medio de la acción de los agentes humanos para conducir las conductas indirectamente, o sea, construyendo medios de la acción que favorecen o penan conductas de forma indirectamente. Y en ese sentido, la etimología de la cibernética que inventa Weiner, el término que inventa lo deriva del mismo término griego de donde nuestra palabra de gobierno, digamos, que es el término que indicaba al timonel capaz de conducir el barco. Entonces hay ahí una relación que Sahn lo dice un poco al pasar, pero que me parece que articula un poco toda esta parte, de que uno podría pensar en la inteligencia artificial como esta antropomorfización, automatización y autonomización creciente de estas tecnologías de gobierno. Y en ese sentido, esta pérdida de que los objetos y los sistemas favorezcan los estados de la realidad para el autogobierno de los agentes humanos, sino que los sistemas y los dispositivos se convierten ellos mismos en agentes cibernéticos de gobierno, ¿no? Son los propios dispositivos los que tienen el poder de gobernar las conductas y ya no funcionan como herramientales ad hoc que favorecen el gobierno humano de las conductas humanas. Eso sería más o menos los puntos centrales de esta primera parte, este movimiento que Sahn traza entre el surgimiento de la IA como esta pérdida de control humana sobre los dispositivos y los sistemas, y el creciente surgimiento, digamos, de este gobierno maquínico de las conductas. Pero me interesaba volver un poco a pensar los supuestos o los problemas de esta historia, de esta genealogía, del cambio de estatuto de las tecnologías que presenta Sahn, porque él quiere presentar, digamos, todo este desarrollo como en oposición a cierta doxa, ¿no? A cierto relato del surgimiento de las nuevas tecnologías, que él lo pone como una iteración nueva de la clásica ideología del progreso. Dice, bueno, en general, la historia de la inteligencia artificial o la historia de las nuevas tecnologías se presenta en los mismos términos de la neutralidad de la técnica, ¿no? Aparece como una historia técnica de desarrollo cada vez más complejo, cada vez más eficiente, y dice Sahn, esto se presenta en general como aislado de los contextos económicos, sociales o políticos en donde se produce, y sobre todo me parece que él insiste en los efectos que estos desarrollos tienen, ¿no? Me parece que hay un esfuerzo en el libro de Sahn por pensar contra la neutralidad de la técnica, enfatizando los efectos políticos, sociales y económicos que tienen estos desarrollos técnicos. Está bien, si bien Sahn propone esto al principio de este apartado, de esta primera parte, en realidad cuando uno termina de leer esta primera parte y cuando sigue leyendo el libro, no hay tanto una historia económica, social o política de la técnica, sino más bien una historia bastante abstracta, podríamos decir, o metafísica, de una lenta y gradual pérdida de la autonomía y la pluralidad humana en función de la técnica pensada como un ente, un estatuto ontológico lo suficientemente peligroso para evacuar, digamos, la existencia humana. Entonces, es una historia que depende no tanto de resituar la técnica en los procesos, quiero decir, sí, en los procesos y en los procedimientos económicos, sociales y políticos históricos en los que se produce y en la que produce sus efectos, sino que parece ser, digamos, el relato de
el advenimiento de un umbral, de una larga historia en la que toda exteriorización de la acción humana se transforma inmediatamente en alienación, y en el que la técnica siempre tiene, históricamente, este peligro de sustituir la acción humana por una existencia unilateralizada. En ese sentido, si bien en el libro de Sagan se desarrolla y se explica bastante interesantemente y potentemente los efectos de estas técnicas novedosas, me parece que falta una pregunta más sistemática por las causas de esta tendencia, digamos, que Sagan marca como reciente, a la suplantación y superación de lo humano por sus dobles artificiales. Y en ese sentido, otra cosa que me llamaba la atención es, por ejemplo, cómo en el relato de Sagan se mezclan todo el tiempo, se superponen análisis de sistemas y dispositivos que actualmente funcionan, tendencias que uno podría pensar de esos mismos dispositivos, proyectos científicos y ideológicos que todavía no se realizaron, digamos, e incluso planteos ya más propios de la imaginación ficcional, de la ciencia ficción, que circulan justamente en toda esta ideología tecnoliberal que Sagan critica y que por momentos Sagan la parece tomar por hecho, ¿no? Como hay una crítica a esa ideología, a esa tecnoideología, pero se da por cierta las tendencias, las proyecciones que esos propios ideólogos de las nuevas tecnologías ofrecen como inexorables. Hay eso, me parece que hay una dificultad, no sé si dificultad, pero porque tiene que ver con este efecto retórico, me parece, de presentar como inexorable este avance de la técnica, ¿no? Hay este supuesto de que la técnica se desarrolla inexorablemente, evacuando y suplantando lo humano, entonces, bueno, eso colapsa las diferencias entre los dispositivos actuales, los posibles dispositivos futuros, y ahí me parece que se complica un poco entender, más allá del temor que genera Sagan estos desarrollos, las potencialidades y los peligros reales a los que nos enfrentamos, ¿no? Hay ahí algo que me parece que se podría, o que uno puede leer críticamente para intentar diferenciar más claramente de qué estamos hablando y hacia dónde están yendo estos desarrollos. Entonces, como para ampliar un poco la discusión y para seguir, digamos, para proponer algunas otras claves de lectura con las que podemos seguir trabajando en el libro de Sagan, me preguntaba si justamente podemos pensar otras formas de hacer la historia de esta inteligencia artificial, o de estas inteligencias artificiales, o de estos dispositivos y sistemas. O sea, una historia que escape tanto a esta hipótesis de la catástrofe ontológica inexorable que implicaría la técnica para el humano, que parece funcionar en la historia y en el relato y en la alerta que pone Sagan, pero también que se distancie de esto otro que intentaba presentar al principio muy sucintamente, de pensar ese horizonte emancipatorio de la inteligencia artificial como obvio, como necesario, ¿no? Como, bueno, estamos cruzando el umbral tecnológico donde efectivamente el desarrollo de las fuerzas productivas puesto por el capitalismo va a alcanzar esa promesa emancipatoria. Entonces ver en la IA eso, o la catástrofe segura, o la emancipación asegurada que consigue finalmente sus condiciones técnicas. Me parece que una forma interesante de replantear esto, o de volver a interrogar el libro de Sagan, y sobre todo lo que sigue, porque hay algo de esta relación entre la inteligencia artificial y la economía, ¿no? Este problema es en el conflicto de racionalidades que va a plantear Sagan después, entre esta racionalidad utilitarista y la pluralidad de racionalidades posibles de los agentes humanos, que da vuelta sin nombrarse del todo y sin, creo que, abrirse a una exploración más sistemática, que es, bueno, la inteligencia artificial no es un desarrollo inevitable, transhistórico, necesario de la técnica, pensada también como transhistórica y necesaria, sino que se enmarca en una forma social específica. Digamos, es históricamente específica, sus condiciones, sus potencialidades, sus peligros son históricamente específicos, y sobre todo porque si uno pone eso en primer plano, aparece cierta homología, ¿no?, entre esta tendencia creciente de los objetos a autonomizarse
y autonomizar una lógica unilateral exacta, ¿no? Que Saddam llama utilitarista, pero uno podría pensarla como la lógica misma del valor en la sociedad capitalista. Ahí aparece una analogía, una homología, creo, que habría que explorar más profundamente, ¿no? ¿Por qué es ahora, ¿no? Que estas tecnologías concentran un montón de investigación, un montón de financiamiento y un montón de apuesta e inversión como el horizonte a donde hay que ir para resolver los problemas de la sociedad actual, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno ve cómo aparece de vuelta la historia del desarrollo de estas tecnologías en esa primera parte del libro de Saddam, dice, bueno, están estas dos posibilidades en competencia, ¿no? Un desarrollo informático de los sistemas que se presente simplemente como facilitando el control humano, y este proyecto cibernético, dice Saddam, que quiere hacer de los objetos un doble aumentado de los hombres y reemplazarlos progresivamente. Y la explicación de Saddam de por qué a lo largo del siglo XX prima más el primer proyecto que el segundo, y por qué ahora estaríamos frente a la explosión de y a la realización de este proyecto cibernético, es meramente técnica, ¿no? Como que él dice en un pasaje, bueno, lo que pasaba es que no estaban las condiciones técnicas para realizar este otro proyecto. Y eso seguramente es así, digamos, no es que el desarrollo técnico es... tomar en cuenta ese desarrollo técnico puede ser prescindente para pensar estos problemas, pero me parece que hay que buscar explicaciones más que técnicas de por qué ciertas formas, ciertos dispositivos, ciertos sistemas se desarrollan en determinado momento. Entonces me parece que si uno replantea este problema o va a buscar las pistas, digamos, también de este otro problema, aparece otra posibilidad de pensar el desarrollo de la inteligencia artificial, justamente no como algo inexorable ni como necesariamente emancipatorio, sino como un desarrollo tecnológico que se marca, por un lado, que marca sus posibilidades en el estadio actual de la acumulación y la dominación, marcada por crisis recurrentes. Si se replantea el problema de la tecnología, no neutralmente, como dice Saddam, sino como política y antagónica en sí misma, ¿no? Cómo la tecnología se desarrolla en función de antagonismos sociales. Si se pone también en evidencia no solo un rechazo abstracto a cualquier forma de tecnología, sino las resistencias que están actualmente en curso, los proyectos de refuncionalización posible de los sistemas, la organización de los propios trabajadores cognitivos del desarrollo de la inteligencia artificial, que están marcando discusiones sobre cómo o no debería desarrollarse esos dispositivos. Y sobre todo también, si uno, digamos, adjetiva un poco más claramente, ¿qué es ese futuro no humano de la inteligencia artificial que está en juego? ¿No? Porque si no hay necesariamente emancipación, y el problema no es solo una catástrofe metafísica, ontológica, lo que aparece en realidad es que hay algo en el desarrollo de la inteligencia artificial que marca o que proyecta la tendencia a la realización de la fantasía que está en el origen del movimiento del capital, digamos, ¿no? El capital, el movimiento abstracto del valor como proceso de valorización que se pone por sobre cualquier concreto y que impone su lógica abstracta, su automovimiento y su automatización por sobre cualquier otra decisión, ahí de vuelta aparece la homología, ¿no? La capacidad de los objetos de organizarse autónomamente, quiere decir, este proyecto de una inteligencia artificial general que sea capaz de emanciparse definitivamente de cualquier intervención humana, es bastante homólogo al inconsciente del propio capital, ¿no? a la intención del capital de siempre exteriorizarse e imponerse como sujeto puramente automático por sobre la sociedad. Y no quiero tomar demasiado tiempo, pero en este sentido me pareció interesante cruzar el libro de Saddam con este otro libro, un poco como recomendación, un poco como compartir, digamos, por dónde venían mis lecturas,
que es un libro también bastante reciente, se llama Poder Inhumano, la inteligencia artificial y el futuro del capitalismo, donde estos autores intentan hacer algo así como esta historia alternativa de la inteligencia artificial, ¿no? Enmarcarla como una tecnología que surge y puede desarrollarse dentro de marcos históricamente específicos, y ellos justamente toman esta idea de poder inhumano de una cita del joven Marx, de los manuscritos económicos filosóficos, donde aparece esto que estaba intentando reponer antes, ¿no? Esta fantasía del capital de convertirse efectivamente en un sujeto trascendente a lo humano, ¿no? Emanciparse de cualquier límite que se ponga el movimiento autotélico, autosuficiente y autodecisorio, digamos, de la valorización. Y es interesante porque estos autores, digo, para contrastarlo un poco con la historia que nos presenta Saadán, hacen un doble movimiento, ¿no? Ellos proponen, primero, hacer un estudio, o sea, una crítica de la economía política de la inteligencia artificial actual, es decir, cómo se enmarca en las posibilidades actuales de la inversión, la producción, pero también cómo la inteligencia artificial surge de la misma forma que un montón de otras tecnologías de ahorro de trabajo, como respuestas del capital a las crisis y a la resistencia del trabajo, ¿no? Y ellos intentan repensar un poco este movimiento del postfordismo a lo que ellos llaman un capitalismo de inteligencia artificial, como el intento del capital de huir del bloqueo que produce el trabajo cognitivo. Es decir, si el paso del fordismo al postfordismo implicó la automatización maquínica, que eso implica una excedencia de ciertos tipos de trabajo que el capital no podía, en principio, subsumir directamente, el trabajo cognitivo, creativo, afectivo, relacional. Interesante, dicen ellos, de la inteligencia artificial, es que aparecen dispositivos capaces de reproducir y suplantar ese trabajo cognitivo, y por lo tanto volver superfluo a toda una capa de trabajadores del cognitariado, digamos, que ofrecen una resistencia en el sentido que tendencialmente vinieron aumentando su salario, aumentando su capacidad de bloqueo de los puntos de producción o circulación y demás. Y al mismo tiempo también este libro me parece interesante porque hace el movimiento inverso. No es que simplemente se trata de pensar la inteligencia artificial desde el marxismo, o de una lectura particular de la crítica de Marx a la economía política, sino también tomarse en serio los desafíos, digamos, y las rupturas radicales que implica el surgimiento de la inteligencia artificial para cuestionar o para repensar algunos supuestos de la propia teoría de Marx, ¿no? Y sobre todo ellos ahí, acá están, estos son los capítulos, digamos, del libro. En los dos primeros se trata más bien de lo que les intentaba resumir al principio, ¿no? Pensar, por un lado, el surgimiento de la inteligencia artificial como medios de cognición al interior de la economía capitalista, y en el segundo pensar esta relación entre huida del trabajo del capital, surgimiento de la inteligencia artificial, subsunción del trabajo cognitivo. En el tercer capítulo lo que ellos hacen es justamente este movimiento inverso, ¿no? Repensar los problemas de la crítica marxiana del valor a la luz de la inteligencia artificial. Y se preguntan básicamente por la posibilidad de que la inteligencia artificial general desarrolle una capacidad de los propios objetos de trabajar, o sea, de suplantar el trabajo vivo, el trabajo humano, y de producir valor, ¿no? Y ahí, digamos, reabren la discusión sobre el antropocentrismo de la idea Marx del valor, ¿no? La idea en Marx de que solo el trabajo vivo humano es el que produce el valor excedente y la valorización, y que el trabajo de las máquinas justamente no es trabajo, sino una reproducción del valor ya ahí, que puede acelerar los tiempos de producción, que puede volverlos más eficaces, pero no puede producir valor sin el trabajo vivo. Y entonces ellos se preguntan por la posibilidad de que esta tendencia, este proyecto de inteligencia artificial general pueda transformarse en un proletariado maquínico, y entonces abrir el horizonte a un nuevo periodo
está el mapa histórico, el cuadro histórico que ellos hacen, a un nuevo periodo del capitalismo, ya sea que se logre, digamos, que logre cumplir, emanciparse completamente del trabajo vivo. Yo creo que había algunas cosas más, pero mejor creo cortar por acá y en todo caso lo discutimos con las preguntas y demás, ¿no? No sé qué piensan. Sí, como quieras. Facundo, a mí me resultó, bueno, súper interesante tu presentación, nos trae una perspectiva que estuvo siempre presente desde el comienzo, pero nunca desplegada con la justicia que vos le hiciste, porque creo que pudiste actualizarnos respecto a las interpretaciones marxistas en torno a la inteligencia artificial y nos dejas una serie de dilemas, algunos de los cuales podríamos abordar ahora. Creo que el del valor es uno de los más importantes y espinosos, o sea, pensar efectivamente si hay una posibilidad de automatización del valor posible, digamos. La posibilidad de crear valor no humano, o que algo no humano cree valor. Y ahí, cuando digo valor, no solo digo valor, valor trabajo, como dice Marx, sino también valor ético, valor moral, valor estético, que son muchas de las cosas que se ponen en juego y que discute también, que se pueden discutir también a propósito de estos libros de Saddam. Quisiera hacer nomás un comentario a propósito de una pregunta en el chat para que sepamos todos de qué hablamos. Digamos, acá lo invitamos a Facundo a discutir una parte de un libro a partir de su lectura particular y de su trayectoria. Estamos discutiendo la parte 1 del libro de Saddam. Probablemente hay cosas que Saddam tematiza en otros, que bueno, que no estuvieron acá en el hoy puestos en juego. No obstante, invito al compañero, a Matías, que puso ahí un comentario, que le abramos el micrófono y lo pueda tal vez profundizar en ese comentario y iniciar un diálogo. Y invito también al resto de los participantes que quieran hablar. Lo incito también a Mario Greco, que es un estudioso de Marx, que me parece que también puede tener algo para decir respecto de esto, ¿no? Además de a todos los participantes, por supuesto. Justo dijiste que querías hacer una pregunta. Bueno, entonces, le cedería la palabra a Matías primero y luego a Mario, y si después hay tiempo, yo también hago algún comentario. No sé si Matías está, o Juan, lo habilitas vos. Y si no, habilitate Mario. O sea, habilitalo a Mario. No, bueno, primero agradecerle a Facundo. Me pareció súper estimulante su presentación, muy enriquecedora, y que abre además un seminario nuevo, digamos, todo su planteo y las sugerencias de recién, mientras nosotros tenemos el vicio con Borisonic de chatear por WhatsApp mientras ocurren las exposiciones, y una de las cosas que nos ocurrió que sería muy interesante pedir los derechos de Human Power para Usame Edita, que parece un texto muy interesante para, ya por lo que acaba de decir Facundo, muy interesante como para evaluar una posibilidad de una edición en castellano de ese libro. Dos cosas rápidas, como para compartir con Facundo y con el resto de los compañeros participantes del seminario. Hay un texto muy interesante de César Renduele que se llama Sociofobia, donde él plantea una crítica temprana, de un texto del año 2014, tiene sus años, una crítica temprana a lo que él llama el ciberfetichismo, digamos, ¿no? Desde ahí hay una discusión desde la perspectiva de la propia obra de Marx respecto de la ciberutopía, por decirlo de alguna manera, que creo que está presente en todo el planteo de Facundo. Pero un poco volviendo a Marx, para mí se hace inevitable pensar en la crítica de Marx en el Capital al movimiento de los destructores de máquinas, que de alguna manera consolida
tecnofilia marxista, en el sentido de que, lo digo de una manera muy simplificada, si uno tuviera que decir cuál es la variable independiente en la ecuación marxista del análisis de la economía política capitalista, diríamos sin duda se trata de la variable de desarrollo de las cosas productivas. Uno puede decir, si hay algo contra lo que Marx no se opone, y que fue una discusión muy presente incluso en los primeros planteos del ecologismo de la década de 60-70, del primer ecologismo, del primer antidesarrollismo tecnológico, es la variable de la fuerza productiva, en el sentido de que para Marx hay ahí algo del orden de, y digo esto sin duda con la precaución de la polémica que se supone, hay una idea de algo de la realización de la naturaleza humana en el dominio del hombre sobre la naturaleza a partir del desarrollo de la técnica, y en ese sentido yo creo que Saddam es un excelente y fiel discípulo de Jacques Ellul, como bien lo verifica su texto, que digamos, es un discípulo francés, además de ese Jacques Ellul, que es sociólogo de la técnica, a la Durkheim, incluso un sociólogo clásico francés de la sociología de la técnica. Entonces, digo, en ese sentido me da la impresión de que hay algo de lo que incluso plantea Rendueles, que resulta muy paradigmático en este despliegue o desarrollo de la utopía tecnológica en el sentido del carácter pospolítico de la tecnología, ¿no? O sea, me parece que algo que se confirma en este momento, en esta etapa de la inteligencia artificial, es que pasamos de la neutralidad a la pospolítica. O sea, es una idea de una emancipación que se da casi naturalmente. Y esto me parece que debería ser parte de una discusión planteada a propósito de la exposición de Facundo, en parte porque efectivamente deberíamos discutir si se puede o no hacer una crítica a la idea de la neutralidad de la técnica, ¿no? Y digo esto por ahora, como para empezar a discutirlo, porque efectivamente yo creo que hay algunos textos de Marx, incluso los textos no consagrados por la edición, asumiendo que hay una discusión y una polémica también allí sobre los textos que Marx decidió no publicar, por ejemplo, los manuscritos de la economía política, los dice más específicamente, donde aparecen ciertas perplejidades del propio Marx, que luego Marx decide no convertir en textos editados, donde él mismo sospecha que podría haber un devenir que pusiera en duda la preeminencia del trabajo vivo como la única dimensión de la valorización. O sea, uno podría tirar de un hilo de Nourun-Dice en los que, si siguiéramos esa secuencia, podríamos concluir que hay un Marx que sospecha que si esa ecuación de la técnica se consolida de alguna manera, es posible que la teoría del valor trabajo, o sea, de la preeminencia del capital vivo, podría ponerse en cuestión. Entonces, también allí había, hace muchísimos años, 150 años, quizás había una duda en el propio Marx, ¿no? Como la hubo incluso respecto de otras cuestiones de la teoría política de Marx, incluso de la teoría política del joven y del maduro, del joven del cual Facundo conoce bastante bien, porque trabajó bien los textos del joven Marx. Me refiero a la hipótesis posible de una teoría de la política en los textos más jóvenes de Marx, quizás en los textos menos marxistas de Marx, ¿no? Los textos del 42, 43, pero quiero decir, me da la impresión de que es posible también encontrar en la propia escritura de Marx algunas de estas perplejidades que surgen en el planteo de la exposición de Facundo, y me gustaría que pudiera hacer alguna reflexión. Perdón, se me va y viene la conexión, lamentablemente. Me perdí alguna de las partes del intercambio, pero como tengo que seguir con la coordinación. Antes de pasarle de nuevo la palabra a Facundo, veo que Santiago también quiere hacer un comentario, así que Facundo, anótate, anda anotándote, y bueno, y después no solo vos, digo, todos también pueden hablar, ¿no? Dale, Santiago. Sí, gracias, gracias Facundo, bárbaro la exposición. Me quedé con un par de preguntas. En realidad, más bien, sí, un comentario articulado en dos preguntas, o al revés. En todo caso, la pregunta clave que quiero hacerte, que no lo sé, imagino que es en efecto así como lo decís vos, que
si realmente Saddam dice que el autómata, digamos, es capaz de decisión, ¿no? Por ende, ahí pienso que si realmente Saddam lo dice y es capaz de decisión, entiendo que deja de ser un autómata, por ende se convierte en una aporía y casi en un problema innecesario de tratar. O sea, si estamos tratando justamente el problema es porque el autómata no es un autómata y por ende no capaz de tomar decisión. Esa es una duda quizás hasta puramente de texto. Y la otra, que creo que es lo que más me entusiasmó de cómo nos presentaste la cuestión, es que entiendo, según, no sé si sos vos o estos muchachos del Human Power o algo así, que plantean, y te pongo en el marco de donde lo estoy pensando. Estoy pensando en la cuestión de la técnica de Heidegger, ¿no? En donde Heidegger habla de un poema de Hölderlin que dice lo siguiente, dice algo así como, allí donde yace el peligro, nace lo que salva. ¿Mm? Lo que salva, lo que nos salva del peligro. Por ende, abriendo, creo que es lo que vos estás haciendo hacia el final de tu exposición, abriendo que la cuestión de la técnica, en el fondo, es inherente a nuestra relación con nuestra existencia, con las cosas, que más manipulamos, abrimos un mundo a partir de nuestra manipulación técnica de las cosas, pero que allí también hay una capacidad emancipatoria. Y entiendo que esos son los dos problemas que vos ves, o lo que se ven en estos teóricos, por un lado, la cuestión del pesimismo de Saddam y el optimismo de los utopistas, no me acuerdo el nombre ya. Bueno, entonces me pregunto si lo que vos ves es justamente resolver este problema diciendo que en realidad este es un tema político. Y punto. La relación humana con la técnica es tal, funciona de esa manera, y siempre va a haber, por supuesto hay un peligro aquí, que hay que resolver políticamente. Voilà, esa es mi pregunta. Muchas gracias, Facundo. No sé si alguien más quiere, hacemos alguna pregunta más o alguien quiere responder también, no hace falta que sea yo, pero si no, digo algunas cosas que se me ocurrieron. No, acá tenés el privilegio hoy, así que si... A ver, espera que Cecilia justo puso un comentario más. Si querés, levantamos este último comentario y ya te damos la palabra. Dale. Lo leo. En la diferenciación entre plusvalía relativa y absoluta podemos introducir un planteo nuevo, entre comillas, en la teoría valor-trabajo, que incorpore el desarrollo de la inteligencia artificial, previa categorización entre labor y work. Mi pronunciación es muy mala, perdón. Bueno, si querés contestar, adelante. A ver, ¿por dónde empezar? O sea, voy a empezar por lo que decía Santiago al final, ¿no? Digo, más allá de... O sea, sí, Saddam habla de que los dispositivos aparecen, creo que lo dice al final del primer capítulo, dice, se caracterizan por su facultad de evaluar y tomar decisiones. O sea, está viendo él es esta creciente antropoformización de los dispositivos en capacidad interpretativa, capacidad decisional, capacidad interpretativa, capacidad de logos, capacidad de autoperfectibilidad. ¿No? Ve esa secuencia. Sí, es cierto que habría que interrogar mejor qué significa, ¿no? ¿Qué estatuto tiene eso? No, me quedé pensando en esto que vos traías, ¿no? Como, bueno, si no es técnico, entonces es político, ¿no? Aparece como esa contraposición. Si no es solo técnico, o si la técnica siempre funciona así, entonces la decisión sobre cómo se usa o cómo se desarrolla es política. Y sí, en algún punto hay algo de eso en estos debates, me parece, ¿no? Incluso en el planteo de Saddam es un planteo de recuperar la política, la pluralidad, una concepción bastante particular de la política, pero en definitiva es eso, de cierto valor del conflicto, de la pluralidad, de la indecibilidad de esos conflictos. Pero en realidad, digo, pues también la presentación a veces cuando se presentan debates tan más complejos, tiende a ser un poco
reduccionista, pero lo interesante justamente de este planteo más tecnotópico o tecnofílico de los aceleracionistas es que no están diciendo exactamente eso, ¿no? No se trata, y para retomar lo que decía Mario, no es simplemente una hipótesis de desarrollo neutral, ¿no? Puramente técnico de las fuerzas productivas que alcanza un umbral y que entonces permite una nueva gestión del metabolismo social de forma más igualitaria, liberada de la escasez. Lo más interesante, y me parece que es algo que se ve justamente en las autoras que participan de esos debates desde el feminismo, el xenofeminismo de Hester, o el aceleracionismo de izquierda feminista, donde justamente aparece otro problema un poco más interesante, que es justamente el problema de la inseparabilidad entre política y técnica, en el sentido de la necesidad de pensar la política no como una decisión o como un campo de valores abstractos, ideales, que después se imponen sobre los objetos, sino de pensar los efectos políticos, digamos, de la técnica misma, ¿no? Y en ese sentido de pensar todo el tiempo, y el debate más interesante que se da entre ellos es justamente eso, cuáles son las condiciones de refuncionalización y rediseño de los dispositivos técnicos. ¿Hasta dónde podemos diferenciar cómo estas lógicas funcionan, si pueden funcionar de otra manera? Y mi interés por ese debate viene justamente por ahí, digamos, hay un giro tecnomaterialista de la política que no se soluciona volviendo a la política pura, por decirlo de alguna forma apresurada, no se soluciona simplemente reponiendo el ideal de lo político, de la decisión, de la voluntad, incluso de la autonomía, porque toda la idea que está en Sagan, ¿no? De esta defensa o este lamento por la pérdida de la autonomía humana. Bueno, el problema de la autonomía del sujeto de la política moderna es un problema no porque nos parezca a nosotros, sino porque nos estamos enfrentando a la realidad de la interdependencia humana, la catástrofe ecológica, digamos, básicamente. Entonces, si seguimos pensando que lo que hay que mantener es una autonomía ideal de lo humano que se mantiene a distancia de estos problemas, bueno, ahí hay una insuficiencia, me parece. Y lo interesante del planteo aceleracionista justamente es, con todo lo, si uno quiere, con toda la filosofía de la historia productivista que todavía carga, lo interesante justamente es el punto donde desvía hacia estas discusiones, ¿no? Al problema de no podemos seguir pensando que lo que hay que defender es el ideal moderno de la autonomía del sujeto, sino lo que tenemos que empezar a pensar es de qué forma, con qué tecnologías, con qué sistemas y cómo los construimos, gobernamos de una mejor forma la interdependencia en la que existe el ser humano. Ahí hay un giro interesante, que no está solo ahí, digamos, uno podría rastrear ese giro en un montón de los planteos contemporáneos, y me parece que eso es lo interesante, y hay algo de por qué estamos en este seminario también, ¿no? Este interés desde las humanidades, o desde la teoría crítica, de pensar los problemas de la técnica de nuevo, me parece que marcan un síntoma de que hay quiero decir, un síntoma de que hay una insuficiencia del giro constructivista, del giro performativo, del giro postestructuralista en un sentido muy amplio, y de vuelta dicho muy mal, por apresurado. Bueno, no alcanza con que sigamos pensando la función del lenguaje, tenemos que volver a pensar la materialidad. ¿Eso significa pensarla de la misma forma que una filosofía de la historia productivista tipo siglo XIX? No, probablemente no. Pero no podemos seguir no pensando la materialidad. Y la materialidad implica no solo la naturaleza, sino justamente la materialidad de la técnica. Y la política que está imbrincada, embridada y corporalizada en la técnica. Parece que por ahí va un poco el debate, y me parece que por ahí va la utilidad de leer Sagan en contrapunto con estas otras discusiones, y de seguir leyendo a Sagan, digamos. Tenemos que pensar estos problemas, y bueno, estamos buscando por dónde, me parece. Y no sé qué más me había quedado con... Creo que había otra pregunta, pero me olvidé cuál era. Lo de la plusvalía, ¿no? Ok, sí. La diferencia entre plusvalía absoluta y relativa en la teoría del valor, y si la inteligencia artificial puede incorporar alguna recategorización en esa diferencia entre
labor y work, digamos, o work. A ver, les voy a compartir de vuelta el cuadrito. O sea, sí, esto yo no soy especialista en esa discusión, digamos, pero lo que sí me parece que está bueno es reponer el planteo que hacen los autores de Human Power justamente sobre esto, ¿no? Porque ellos retoman la ley operaísta de la diferencia entre plusvalía absoluta y plusvalía relativa, entre subsunción formal y subsunción real, y proponen como un nuevo concepto a partir del surgimiento de la IA, que es justamente la hipersubsunción. Para explicarlo, por lo menos en los términos de estos autores, lo que ellos retoman es la idea de que el paso de la subsunción formal del trabajo al capital a la subsunción real, que implica el desarrollo de la maquinaria y la gran industria, o sea, implica un desarrollo tecnológico, es una respuesta a la dificultad del capital de extraer plusvalía del trabajo subsumido, o sea, una relación casi puramente en la circulación. Entonces, la subsunción de los procesos de trabajo a un proceso productivo centralizado en la gran industria, en donde el poder de la ciencia y la tecnología aparece como un poder del capital sobre el trabajo, es, según esta lectura, una forma en que el capital logra subsumir cada vez más el trabajo vivo y asegurar la exención de una mayor cantidad de plusvalía, que es justamente una plusvalía de otro tipo, dice Marx. Es el paso de la plusvalía absoluta a la relativa. ¿Por qué? Porque la absoluta depende de cuánto tiempo se logre hacer trabajar al trabajo vivo, ¿no? La extensión lo más posible de la jornada. El trabajo desbloquean esa posibilidad, por ejemplo, poniendo límites legales, consiguiendo límites legales a la jornada laboral, dice Marx, se pasa o se intensifica la subsunción real del trabajo. Es decir, dentro de una jornada laboral restringida, el uso de la tecnología, la centralización y el comando sobre el proceso de trabajo mismo para aumentar la productividad del trabajo y la plusvalía que se le extrae. Lo que estos autores plantean como hipótesis, y de vuelta es un libro súper interesante porque abre más hipótesis que de las que responde, digamos. Es un ejercicio de intento de actualización y abre muchas líneas para seguir explorando, por eso, que no necesariamente cierran, quiero decir, no es que esto nos tiene que convencer, pero bueno, por acá va el planteo. Ellos dicen que justamente el desarrollo de la inteligencia artificial lo que permitiría pensar es un proceso de hipersubsunción del trabajo, porque ya no solo se subsume el tiempo formalmente, transformando el trabajo en tiempo de trabajo para el capital, no solo se subsume el proceso productivo, maquinizándolo, automatizándolo, tecnologizándolo crecientemente para hacer más, para extraer más plusvalía del proceso de trabajo, sino que con la inteligencia artificial el capital conseguiría subsumir nuevamente capacidades del trabajo que antes se le escapaban. Por ejemplo, todas las capacidades del trabajo cognitivo que aparecían como difíciles o todavía solo formalmente subsumidas al capital, porque existían una relación de exterioridad, ¿no? Los procesos creativos, cognitivos, científicos, afectivos, podían ser capturados y valorizados por el capital, pero no podían ser subsumidos, digamos, en el proceso productivo mismo por el comando de la valorización. Entonces, lo que ellos dicen es, bueno, todo el intento de reproducir artificialmente por la inteligencia artificial este tipo de trabajos, o de imponerle este tipo de trabajos, ritmos, protocolos automatizados, es el intento del capital de subsumir nuevamente, hipersubsumir el trabajo, subsumiendo sus capacidades cognitivas. Si eso implica un nuevo tipo de plusvalía, ellos no se lo preguntan. Lo que pasan a preguntarse es lo que decíamos antes, si eso implica la tendencia a que el capital pueda producir sus propios proletarios, digamos, ¿no? En forma de autómatas que produzcan valor. Esa sí es la pregunta que se hacen. Digamos, que es más radical que pensar en un nuevo tipo de plusvalía, sino es que pensar en un nuevo tipo de capitalismo o algo que ya no sería el capitalismo tal cual lo conocíamos. De vuelta, son todas hipótesis muy arriesgadas y bastante estimulantes que habría que investigar con más detalle y cuestionar y repensar. Pero me parecía interesante traer el libro porque
porque hacía este doble ejercicio, ¿no? Bueno, cuestionar cierta historia más propia del mundo tecnológico de la inteligencia artificial, y al mismo tiempo usar esos problemas para repensar la teoría marxiana y la tradición marxista, digamos, más contemporánea. Iba un poco por ahí la propuesta. Voy a sacar esto. Bien, clarísimo. Antes de darle la palabra a Vanina, que sí tenemos un tiempo, Vanina Martínez, que creo que va a hacer un comentario que está enlazado al de Patricia, solo para no olvidarnos, para seguir discutiéndolo igual el resto de los encuentros, me parece que cuando Saddam piensa la autonomía del sujeto, no está pensando el aislamiento o su indiferencia respecto de otros lazos o dependencias. O sea, no lo está pensando, creo yo, en contraposición a una idea de interdependencia a lo Butler, ¿no? Sino que está lamentando en todo caso la pérdida de autonomía de la técnica en su identificación plena y absoluta con el complejo económico, ¿no? En realidad lo que lamenta es, creo yo, en esa pérdida de autonomía, la identificación con los intereses económicos, financieros, privados, etc. Entonces, ahí para seguir discutiendo más adelante. Perdón, Vanina, si te habilitan el micrófono, ¿te lo podés habilitar vos? Te cedo la palabra. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bien. Sí, está un poco relacionado con lo que decía Patricia y también lo que acabas de decir vos, que esta idea del autómata y la autonomía, ¿no? Me da la impresión que Saddam usa la palabra autómata en términos de que es algo artificial, de que es algo que funciona por sí mismo, digamos, sin intervención humana, pero el hecho de que tome o no la decisión este sistema, sea un autómata o no, me parece que va más allá de lo tecnológico. Los sistemas tienen la capacidad de tomar las decisiones, el tema es cómo lo usamos nosotros, si nosotros le permitimos que tomen las decisiones por nosotros o no. Si nosotros no le permitimos que tomen las decisiones por nosotros, le estarían faltando, al menos a los sistemas que tenemos hoy, capacidades, por ejemplo, de explicación o de interpretabilidad para que las decisiones que nosotros tomemos en base a lo que ellos producen sean efectivamente informadas y no inducidas. No sé si eso aclaro o no, pero digamos, es un poco lo que me vino a la mente con la pregunta de Santiago, ¿no? Entonces, toman decisiones, sí. No toman decisiones. Me parece que no es tecnológico el punto de vista de que tomen la decisión. La capacidad la tiene de hacer ciertos procesos. El tema es, ¿tomamos tal cual lo que nos diga o podemos surgar en el resultado de la máquina para poder nosotros ser autónomos en la decisión que tomamos? Sí, yo a ver, tengo que explicarlo y creo que Facundo de alguna manera lo intuyó. Yo no voy para ese lado, Vanina, sencillamente me hago una pregunta más bien ontológica sobre qué es tomar una decisión. Y creo fervientemente que no toma ninguna decisión el autómata. Ahora, hay algoritmos, hay sistemas de interrelaciones algorítmicas dentro de las capacidades de la máquina, sí. Ahora, por eso digo que es un tema de definición. ¿Qué definimos tomar una decisión? Si nosotros apagamos el teléfono, evidentemente deja de tomar decisiones. Me refiero a decisiones reales. En algún momento el año pasado, con Marcus Gabriel, con la obra de Marcus Gabriel, nosotros discutimos este tipo de cuestiones y llegamos de alguna manera a la conclusión o en todo caso siempre tornamos en el problema de que la inteligencia artificial no es inteligente. En todo caso, este es el argumento de Gabriel, que no hay inteligencia ahí. Entonces buscamos palabras como sentido, ¿no? Tener sentido, o sea, ese tipo de reflexiones, digamos, con respecto a las máquinas y que acompañamos a Gabriel, en todo caso, este grupo de pensamiento, no todos, pero de alguna manera, diciendo que había algo del error, de cometer un error, que tenía que ver con
las capacidades únicamente humanas, pura y exclusivamente humanas. Eso lo podemos discutir. Ahora, creo que en ese sentido, hago la pregunta en ese sentido, en el sentido de que tomar decisiones, y quizás sea cuestionar o hacer preguntas sobre los postulados, es una capacidad pura y exclusivamente humana, que un autómata no puede cuestionar sus propios postulados. Puede decidir, no puede ni siquiera decidir, es decir, puede ir si entra A, va a B y tiene C, D, E, F, G, etc. Y el algoritmo puede ir en ese sentido. Lo que no puede hacer el algoritmo ni la computadora no puede prenderse a sí misma y el algoritmo no puede cuestionar su postulado. En ese sentido, iba yo, quizás habría justamente, como decía Facundo, definir qué es una decisión. Y ahí, bueno, pero no creo que esté, no lo sé, por ahí sí, por ahí en un momento yo apago el teléfono y se prende, qué sé yo, y me llama por teléfono a mí el teléfono, no sé, busco un ejemplo ridículo como para entender, para ilustrar que no estoy hablando de decisiones algorítmicas, sino de decisiones que son puramente humanas, ¿no? Como elegir un camino distinto al otro, o equivocarse, o perderse. Habría que justamente distinguir. Para mí, tomar decisiones es una distinción inherente al ser humano, que no la hemos todavía perdido, creo, a la máquina, pero por ahí sí, o sea, habría que ver. Pero que yo en ese sentido... Sí. Perdón, no, creo que tal vez, a propósito de lo que decís, digo, quizás más interesante que preguntar, o una alternativa, digamos, a preguntarse qué es una decisión, o inscribir la pregunta en un registro ontológico, creo que sería productivo en términos reflexivos, críticos, preguntarse qué hace la tecnología con nosotros, ¿no? O sea, ¿qué hace esa mediación tecnológica con nosotros? ¿Qué hace? ¿Qué efectos produce? ¿Qué configuraciones ideológicas resultan de eso? Sí, claro, ¿Cómo claro. impacta en todo caso, ahí sí, en las tomas de decisiones, más allá de una cuestión técnica que estoy segura que además Vanina podría responder, ¿no? O sea, y estoy segura que respondería, sí, toman decisiones, porque lo dijo. Para la racionalidad técnica, la decisión es una cosa, para la racionalidad política, y con fuerte, digamos, presupuestos humanistas, es otra, podríamos decir. Entonces, para no entrar en ese terreno, digo yo, es lo que me surge a mí de esta discusión, digamos, para no entrar en ese terreno ontológico, más metafísico también, intentaría preguntar eso, o sea, eso, ¿qué hace, cómo impacta, qué efectos produce en las distintas esferas? Es que aún podemos seguir hablando de esferas, porque eso también está en discusión, de la vida humana, ¿no? De la vida en sociedad capitalista, moderna, neoliberal, o como le querramos llamar, que nos constituye y que reproducimos la mayor parte de las veces, ¿no? Pocas veces interrumpimos, digamos. No sé si queda algún comentario más. Si Vanina quiere, no sé, quiere responder, o Facundo quiere agregar alguna cosa más. Algo muy cortito. Esto que estoy diciendo me hizo acordar una discusión que tuve una vez con los desarrolladores de un sistema, donde ellos me decían que el sistema no tomaba decisiones, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, ¿pero qué hace el sistema? Bueno, el sistema lo que hace es clasificar un conjunto de textos de acuerdo a ciertas prioridades para ordenarlos de manera que el humano agarre los más importantes. Entonces, está muy buena esta discusión, porque realmente no sabía yo cómo encararla, pero yo decía, bueno, pero el hecho de que alguien te lo ordene, ya de alguna manera no está predisponiendo la decisión que vas a tomar vos de cuál vas a agarrar en primera instancia para trabajar. Es como una toma no sé si es una toma de decisión o no, digamos, desde el punto de vista ontológico, no me quiero meter ahí, pero hay una acción que el sistema está haciendo que va a condicionar directamente lo que vos hagas. Eso era nada más, como para seguir pensándolo. Sí, yo estoy ahora en otro escenario, ¿no? Finalmente pude viajar, así que estoy en mi
ciudad natal, que es Río Cuarto. Y viniendo de Buenos Aires en auto, nos pasó que nos perdimos 2 veces por culpa del GPS. O sea, 2 veces fuimos presas de la mala, está bien, de una mala decisión, no sé, un error humano que produjo una mala decisión en el GPS, que resultó en un efecto malo para nosotros. Bueno, no importa, esto es una anécdota, ¿no? Pero uno efectivamente hace cosas, o sea, nos hacen hacer cosas y nos vuelven bastante autómatas, quiero decir, en un montón de acciones. Ahí la carga, como hablaba, no sé si soy tecnofóbica, pero la carga, como decía Facundo, se invierte, ¿no? Pasamos a hacer la autonomía, la que tiene, las inversiones que habla Marx, ¿no? La autonomía queda del lado de los procesos automatizados y el automatismo del lado de los que supuestamente no estamos automatizados. Lo bueno sería pensar las determinaciones recíprocas, dicho dornianamente, de eso, ¿no? Silvia, sí, te vi, Mario, ahora te cedo. Silvia Sassari pedía retomar un tema, pero lo vamos a retomar la próxima porque no tenemos tiempo, y le cedo la palabra a Mario, y ya vamos terminando, pues estamos cerca de las 4. No, yo quiero insistir sobre una cosa. Primero, como una autoelogio a este grupo y a este seminario, creo que cada sesión confirma que estamos en un ámbito de discusión para mí muy estimulante, muy raro en el ámbito universitario, en el sentido que no es simplemente un seminario de lectura sobre una obra, sino que es un seminario de discusión filosófico-política, o en todo caso política, por decirlo más rápidamente. Creo que lo que abre la propuesta de Facundo de plantear una lectura crítica desde las discusiones que se ocurren en el contexto de la teoría marxista o postmarxista alrededor de estos temas es todo un capítulo muy importante, básicamente porque se trata de un autor que no agrega simplemente una discusión epistemológica a esta cuestión, sino que agrega una discusión inevitablemente y siempre política. O sea, la discusión sobre el determinismo tecnológico a mí me parece muy importante, porque digamos, el supuesto básico de Marx es que la tecnología es una vida independiente si hay un cambio político y social que pueda aprovechar a la tecnología de una manera más efectiva. Por eso efectivamente podemos pensar en un comunismo de la inteligencia artificial, que retoma de alguna manera esos supuestos. Lo estoy diciendo de manera muy simplificada, pero quiero decir, hay una discusión política ahí por delante, muy importante, que incluso que nos pone frente a otros debates que están en la agenda pública de hoy, que tienen que ver con el uso de la tecnología en el agotamiento de los recursos naturales, en el agotamiento de un modelo productivo. O sea, toda esa discusión está abierta y yo realmente los felicito y nos felicito porque vemos esta discusión en el contexto de una lectura crítica de textos que también implica necesariamente una discusión política, y ese me parece a mí es un lugar muy interesante de llegada de una discusión universitaria. Por eso simplemente para ese lado del comentario, y te agradezco mucho, Facundo, y ya estás invitado a integrarte a este grupo de ciencia también. Bueno, los voy despidiendo diciéndoles que hay recomendaciones de bibliografía en el chat, en este chat, que pueden levantar. Aquellos que quieren ver las presentaciones que antecedieron a la de Facundo están todas online, esta es la 8ª o 9ª, si no me equivoco. Y le agradezco profundamente a Facundo por su presentación tan nutrida y con tanta buena recomendación y buena lectura para anotarnos y tener como pendientes según los intereses de cada una de nosotros. Los invito entonces a la próxima. Aclaro que Hernán estuvo un poco callado hoy porque está con problemas técnicos. Esperemos que se le solucionen. Y los esperamos entonces el lunes próximo con la presentación, discusión de la segunda parte de la inteligencia artificial, si no me equivoco, a cargo de Aurea Díaz, que es una colega, compañera de Lectura Mundi, socióloga. Así que bueno, nos veremos entonces, si no pasa nada extraordinario, el lunes próximo. Gracias a todos y gracias especialmente Facundo.